Era uno de esos viernes que se sentían como un pequeño regalo del universo. Mi último cliente canceló, así que cerré mi portátil más temprano de lo habitual y me recosté, dejando que el silencio se instalara. Por una vez, no estaba agotada ni apurada. Pensé, tal vez, que sorprendería a David. Él creía que llegaría tarde a casa, por lo que la idea de tomarlo por sorpresa, de una buena manera, me hizo sonreír. Ya podía imaginar su rostro cuando entrara por la puerta con planes de cena, y esa suave botella de tinto que a él le gustaba. El viaje a casa se sintió fácil, casi cinematográfico. La luz del sol golpeaba mi parabrisas justo a tiempo, y me encontré tarareando una canción con la que solíamos bailar en nuestra cocina, cuando las cosas aún se sentían espontáneas. Hacía tiempo que no hacíamos eso. Últimamente él había estado trabajando hasta tarde, y yo había estado fingiendo no darme cuenta. Pero esa tarde quería volver a creer en la versión simple de nosotros. Sin distancia, sin tensión, solo calidez y rutina. Entonces lo vi. La puerta trasera ligeramente abierta. Al principio mi mente se negó a registrarlo. Quizás el viento. Quizás él también había llegado temprano. Pero el aire se sentía diferente, cargado. Mi ritmo cardíaco se aceleró, latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Algo no estaba bien. Me estacioné en silencio sin siquiera cerrar la puerta del coche por completo. Mis instintos me dijeron que me moviera suavemente para escuchar. La luz de la tarde se extendía larga sobre el césped, mientras me acercaba sigilosamente por un lado de la casa. Cada sonido se sentía amplificado, el susurro de las hojas, mis zapatos rozando la hierba, mi propia respiración superficial. Entonces la vi a una mujer que nunca antes había visto, saliendo por la puerta trasera como si lo hubiera hecho 100 veces. Se movió rápido, agarrando su bolso y abrigo como si tuviera algo urgente que hacer. Me congelé atrapada entre la incredulidad y la ira, mirando cómo se agachaba, levantaba el felpudo, nuestro felpudo, y deslizaba algo debajo. El gesto fue practicado, familiar. Di un paso adelante antes de que pudiera detenerme. Disculpa, grité, mi voz temblaba. Ella se puso rígida, pero no se dio la vuelta. Oye, ¿quién eres?, grité de nuevo, más fuerte esta vez. Murmuró algo que no pude captar, luego salió corriendo por el callejón, sus tacones golpeando contra el pavimento hasta que se desvanecieron en el silencio. Corrí hacia el felpudo, mis manos temblando mientras lo levantaba. Y allí estaba, la llave de repuesto atrapando la luz del sol como si se estuviera burlando de mí. Ese pequeño objeto brillante se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido jamás. Mi garganta se secó. La verdad me golpeó en un pensamiento agudo y despiadado, ella sabía dónde estaba. Él se la había dado. Me quedé allí parada, por lo que pareció una eternidad. La llave seguía brillando en mi palma. El mundo a mi alrededor pareció calmarse. Ni pájaros ni coches, solo esa quietud espesa y asfixiante que llega justo antes de que algo se rompa. Sentí el pecho oprimido, mi pulso rápido e inestable. Quería gritar, exigir respuestas al aire vacío, pero en cambio solo miré fijamente la casa. Mi casa a la que había construido con risas, listas de compras y mañanas de domingo que una vez olieron a panqueques y loción para después de afeitar. Adentro todo se veía igual. Pero nada se sentía igual. Su chaqueta colgaba junto a la puerta. El leve aroma de su colonia aún persistía en el pasillo, y odié que se sintiera como un consuelo. Entré en la cocina y coloqué la llave sobre la mesa, como si fuera evidencia en la escena de un crimen. Tal vez lo era. Seguí reproduciendo la imagen de su rostro, borroso, nervioso, culpable, y el de él. ¿Cuántas veces la habría mirado con la misma dulzura que una vez reservó para mí? Para cuando el sol se hundió tras los árboles, supe una cosa, no podía dejar de ver lo que había visto. La puerta trasera seguía entreabierta, el aire todavía frío. Me senté a la mesa, mirando fijamente ese pequeño trozo de metal, y esperé. Si tuvo el coraje de darle a otra mujer una llave de mi casa, entonces más le valía tener el coraje de cruzar esa puerta y enfrentarme. Cuando finalmente escuché su coche entrar en el camino de entrada, mis manos se enfriaron. No me moví. La llave de repuesto se posaba frente a mí en la mesa de la cocina, atrapando la suave luz de la ventana como una silenciosa acusación.
Había ensayado una docena de formas de preguntarle, de tenderle una trampa, de hacer que confesara. Pero cuando la puerta se abrió, todo lo que pude hacer fue mirarlo. Entró sonriendo como si todo fuera perfectamente normal. «Hola, cariño, llegaste temprano a casa», dijo, dejando caer sus llaves. «Ella también», respondí. Mi voz ni siquiera sonó como la mía, tranquila, plana, controlada. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por esa mirada cautelosa y nerviosa que tienen los hombres cuando sienten que están a una pregunta de la catástrofe. «¿De qué estás hablando?», preguntó fingiendo confusión, como si ya no hubiera sentido que el suelo se movía bajo sus pies. Empujé la llave hacia él con un dedo. «La mujer que salió por la puerta trasera», dije, «la que escondió esto bajo el felpudo, ya sabes, el felpudo que se supone que es nuestro secreto». Su rostro se vació de color tan rápido que casi sentí lástima por él. «Casi». Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. «Puedo explicarlo», tartamudeó finalmente, pero lo interrumpí antes de que pudiera hilar una de sus mentiras ensayadas. «Entonces explica», dije con mis ojos fijos en los suyos, «porque una extraña tenía acceso a mi hogar, a mi vida y a mi marido». Las palabras salieron firmes, casi demasiado tranquilas, y eso lo asustó más de lo que cualquier grito hubiera podido. Se pasó una mano por el cabello, ganando tiempo, buscando una excusa que hiciera que la traición sonara razonable. «Es solo una amiga», dijo con la voz temblando ligeramente. «Pasó para hablar de algo». Casi me río. Esa risa hueca y amarga que te deja la garganta seca. «¿Una amiga que esconde llaves bajo mi felpudo o una que se va antes de que llegue tu esposa?», pregunté, reclinándome en la silla. El silencio llenó la cocina, estirándose fino entre nosotros como un cristal a punto de romperse. Sus ojos se dirigieron a la ventana, al suelo, a cualquier lugar menos a mí. En ese momento me di cuenta de algo crudamente simple: el silencio es una respuesta. No lo negó porque no pudo. Cada segundo que pasó sin hablar confirmó todo lo que temía: la mujer, la llave, el secretismo, todo. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero no dejé que lo viera. «Me traicionaste, David», pensé. «Y la dejaste entrar directamente por mi puerta». Finalmente se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa, frotándose las sienes como si él fuera el que estuviera sufriendo. Lo observé atentamente. Cada tic, cada suspiro. Había conocido a este hombre durante más de una década y, sin embargo, en ese momento, se sentía como un extraño que llevaba el rostro de mi marido. «Hannah, por favor, no es lo que crees», murmuró. Pero el temblor en su voz lo traicionó más de lo que sus palabras podrían hacerlo. No respondí. No necesitaba hacerlo. El aire entre nosotros se sentía pesado, lleno de todo lo que ambos habíamos dejado sin decir a lo largo de los años: las llamadas perdidas, las cenas tranquilas, las mentiras que empezaron a sonar como rutina. Intentó alcanzar mi mano, pero me retiré. «No», dije suavemente, y la sola palabra aterrizó más fuerte que cualquier grito. Por una vez no insistió. Tal vez finalmente entendió que algo se había roto sin posibilidad de reparación. Se quedó allí esperando que gritara, que llorara, que perdonara. Pero me quedé en silencio porque este no era el momento de desmoronarme. Era el momento de empezar a prestar atención. Mientras se alejaba, miré la llave todavía sobre la mesa. Brillaba a la luz como un desafío, como una promesa. Si tenía secretos, pensé, encontraría cada uno de ellos. Los días que siguieron se sintieron como caminar a través de la niebla, espesa, pesada, desorientadora. David actuó como si nada hubiera pasado, besando mi mejilla por las mañanas, enviándome mensajes de texto cariñosos como un hombre que ensaya la normalidad. Le seguí el juego. Sonreí cuando sonrió, pregunté por sus reuniones e hice sus almuerzos como la hermosa esposa que esperaba. Pero por dentro algo fundamental había cambiado. Ya no era su pareja. Era su observadora. Empecé a notar cosas que una vez ignoré: bolsas de gimnasio que olían a perfume, recibos escondidos en su cartera por cenas a las que no había asistido, duchas repentinas en el momento en que llegaba a casa. Cada mentira empezó a dejar un rastro. Y recolecté cada uno en silencio, como migas de pan que me guiaban hacia la verdad. Ya ni siquiera estaba enojada. No de esa manera fuerte y ardiente. Mi ira se había enfriado hasta convertirse en algo mucho más afilado.
Por la noche, cuando se dormía a mi lado, me quedaba mirando el techo y reproducía el rostro de esa mujer. Chloe. Todavía no sabía su nombre, pero su imagen se quedó conmigo como una marca de agua que no podía borrar. Si le dio la llave, pensé, ¿qué más le habría dado? Mi corazón aún dolía. Pero debajo del dolor, algo más comenzó a crecer, la determinación. Para la tercera noche la curiosidad se había convertido en necesidad. Mientras David dormía a mi lado, yo permanecía despierta, contando los segundos entre sus respiraciones. Cuando sus ronquidos finalmente se hicieron profundos, me deslicé fuera de la cama lo más silenciosamente que pude. El resplandor de su portátil aún palpitaba débilmente sobre el escritorio. Se había dormido sin cerrarlo. Mis manos temblaron mientras abría la tapa, no por miedo a que me atraparan, sino por lo que podría encontrar. Su bandeja de entrada se cargó lentamente, casi burlándose de mí. Entonces lo vi, un nombre que me revolvió el estómago, Chloe. Hice clic y allí estaba. Todo un hilo de mensajes, cada uno más íntimo que el anterior. No puedo esperar a verte de nuevo. Usa la llave si todavía estoy en el trabajo. Ella nunca volverá a casa temprano. No te preocupes. Cada línea se sintió como un cuchillo, rebanando cualquier inocencia que me quedara. Me senté allí en la penumbra, leyendo y releyendo hasta que las lágrimas dejaron de brotar. El dolor seguía allí, pero era diferente ahora, hueco preciso. Imprimí los correos electrónicos uno por uno, cada hoja saliendo de la impresora como evidencia en un juicio que aún no había comenzado. Los metí en un sobre y lo etiqueté en negrita, seguro. A la mañana siguiente lo miré de manera diferente. El mismo hombre, la misma sonrisa, la misma taza de café. Pero ahora, cada gesto se sentía ensayado. Cada te amo sonaba como una línea de un guión barato. Habló sobre su próximo viaje de trabajo, sobre cuánto me extrañaría. Yo solo asentí, manteniendo mi voz suave, mi expresión neutral. Por dentro ya estaba en otro lugar, planeando, calculando, recuperando el control, un pensamiento silencioso a la vez. Pasé el resto del día en movimiento. Hice copias de los correos electrónicos, las guardé en mi oficina e incluso envié algunas a una carpeta privada en línea. No iba a confrontarlo de nuevo. Todavía no. La próxima vez que viera mi rabia, no sería en mi voz. Sería en mis acciones. Había una extraña paz en esa realización. Una frialdad firme que no había sentido en semanas. Esa noche lo observé dormir. El mismo hombre que una vez me susurró promesas al oído ahora yacía allí, sin saber que finalmente había visto quién era realmente. Pensé en Chloe, la mujer con mi llave, mi confianza, mi lugar. Y mientras apagaba la luz, un pensamiento resonó en mi mente como una promesa: si él le dio acceso a mi hogar, yo le mostraría lo que se siente cuando la puerta se cierra detrás de él para siempre. Cuando me habló de su viaje de trabajo, ni siquiera parpadeé. 3 días fuera, dijo. Reuniones, networking, lo habitual. Sonreí y le seguí el juego. Incluso extendí la mano sobre la mesa para apretar la suya. Está bien, le dije suavemente. Tal vez visite a mi hermana mientras no estás. Pareció aliviado, casi agradecido, como un hombre al que se le acaba de dar permiso para pecar sin consecuencias. Buena idea, dijo. ¿Necesitas un descanso? Oh, sí que lo necesitaba. Solo que no era el tipo de descanso que él imaginaba. La mañana que se fue me besó en la mejilla y prometió llamar. Saludé desde el porche hasta que su coche desapareció, luego cerré la puerta y exhalé por lo que pareció la primera vez en meses. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era asfixiante. Era liberador. Me preparé café, caminé por cada habitación y comencé a eliminar piezas de mi antigua vida una por una. Si él quería una doble vida, me aseguraría de que una de ellas desapareciera. Por la tarde había cambiado las cerraduras de cada puerta y ventana, excepto una. La puerta trasera, la que ella usó, la que él le dio. Colocó la llave de repuesto de nuevo debajo del felpudo, exactamente donde ella la encontraría. Luego retrocedí, estudiándola como una artista admirando su propia obra. Por primera vez desde que todo esto comenzó sonreí, no de alegría, sino de certeza. Esa noche estacioné mi coche a unas pocas calles de distancia, escondido bajo la sombra de un roble.
El aire estaba fresco y las luces de la calle parpadeaban como testigos nerviosos. Revisé mi reloj. 8:52 de la tarde. Mi corazón latía firme no por miedo, sino por anticipación. Cada sonido se sentía más nítido, el zumbido del tráfico distante, el ladrido ocasional de un perro, el suave susurro del viento contra las hojas. Cuando los faros finalmente aparecieron, ya sabía que era ella. Chloe. Su coche se detuvo en la acera como si perteneciera allí. Salió con gracia, confiada, sin darse cuenta. Observé cómo miraba a su alrededor, luego se agachó para levantar el felpudo. La llave estaba justo donde la había dejado, brillando bajo la luz del porche. Ella sonrió. Vi esa pequeña sonrisa de satisfacción antes de deslizarla en la cerradura y entrar. La audacia casi me hizo reír. Casi. Pasaron 5 minutos. Luego vino el grito agudo, sobresaltado, resonando en la calle tranquila como una alarma de incendio. Me recliné en mi asiento, viendo cómo las luces de la casa parpadeaban. Ella había esperado calidez, tal vez el olor de él, tal vez la vida que había robado. Pero encontró algo más, el vacío. Sin muebles, sin ropa, sin fotos, solo los huesos huecos de lo que solía ser nuestro hogar. Esperé un poco más, solo para asegurarme de que lo viera todo. A través de la ventana, pude ver su silueta moviéndose frenéticamente de una habitación a otra, tratando de entenderlo. Las paredes estaban desnudas, los suelos vacíos, y todo rastro de nosotros se había ido. Me había llevado todo lo que tenía significado, cada foto, cada recordatorio de la vida que creyeron poder compartir a mis espaldas. Todo lo que quedó fue el eco de lo que destruyeron, y un pequeño mensaje deliberado. En la encimera de la cocina había una sola foto enmarcada de David y yo, tomada hace años en unas vacaciones que él probablemente olvidó. Debajo una nota cuidadosamente pegada con cinta. Espero que la llave todavía te sirva. Casi podía imaginar la forma en que su rostro debió haber cambiado, la confusión primero, luego la realización, luego la punzada de la humillación. La misma punzada que yo había sentido en el momento en que la vi salir por mi puerta. No esperé a ver qué hacía después. Algunas victorias no necesitan aplausos. Encendí el coche, el motor zumbando suavemente bajo mis manos, y me alejé sin mirar atrás. El aire nocturno se sintió fresco, limpio, como si la libertad finalmente tuviera un aroma. Para cuando llegué a la carretera principal, ya no estaba pensando en Chloe. Estaba pensando en él, en el momento en que entraría en esa casa hueca y se daría cuenta de lo que se siente al perderlo todo. Regresó 3 días después silbando. Todavía puedo imaginarlo subiendo los escalones con esa fácil confianza, maleta en mano, creyendo que la vida continuaría justo donde la había dejado. Pero en el momento en que abrió la puerta, todo dentro de él debió haberse detenido. El eco golpeó primero, ese sonido hueco cuando no queda nada para absorberlo. Sin muebles, sin risas, sin rastro de mí, solo el vacío y un leve olor a pintura fresca. En la encimera de la cocina, había dejado 2 cosas, una pila cuidadosamente apilada de papeles de divorcio y un sobre. Dentro estaban los correos electrónicos impresos, cada promesa, cada mentira, cada huella digital de su aventura. Había subrayado una línea con tinta roja: ella nunca volverá a casa temprano. Imaginé su rostro mientras lo leía. La forma en que su sonrisa se disolvería, la forma en que su respiración se aceleraría. Se daría cuenta de que la mujer que pensó que nunca se defendería ya había ganado. Más tarde llamó. No contesté. Su voz pasó al buzón de voz, suplicante, frenética. Hannah, por favor, podemos arreglar esto, dijo. Pero el mensaje se sintió hueco, como la casa que había arruinado. Lo guardé no porque me importara, sino porque a veces es bueno tener recordatorios de cómo suena la supervivencia. Intentó llamar de nuevo 10 veces, tal vez más. Cada mensaje de voz se mezcló con el siguiente, un coro de disculpas y promesas vacías. Lo malentendiste. No significó nada. Por favor, podemos empezar de nuevo. Pero no hay forma de reconstruir una casa cuando los cimientos ya se han convertido en polvo. Le había dado la oportunidad de decir la verdad, y él eligió las mentiras. Así que me elegí a mí misma. Y esta vez, no iba a volver. Mi abogada se encargó de todo de manera limpia, eficiente, como cortar una cuerda vieja.
Le di el sobre con los correos electrónicos, y apenas tuvo que decir una palabra. La evidencia habló más fuerte que cualquier historia que él pudiera inventar. Unas semanas después me enteré de que su empresa lo había suspendido por violar la política laboral. Aparentemente acostarse con una colega, especialmente una a la que le das una llave de repuesto, no le sienta bien a la gerencia. Consecuencias. Finalmente poniéndose al día. El pensamiento no trajo alegría exactamente, sino más bien un cierre. No bailé ni celebré. Simplemente respiré con más facilidad. Dejé de esperar a que su nombre apareciera en mi teléfono, dejé de revisar la puerta, esperando que entrara. El silencio que dejó atrás ya no se sentía vacío. Se sentía ganado. Cuando se firmaron los papeles finales, no lloré. No hubo un adiós dramático ni un momento de vacilación, solo una tranquila sensación de finalidad, como cerrar un libro que había superado. Recuerdo salir del juzgado y sentir el viento en mi cara, fresco y limpio. Durante meses había estado viviendo dentro de una tormenta de traición e ira. Pero ese día, sentí como si las nubes finalmente se hubieran disipado. No necesitaba perdonarlo. Solo necesitaba seguir adelante. Me envió un último mensaje, largo y desesperado, diciendo que esperaba que pudiéramos encontrar el camino de regreso algún día. Lo borré sin leer más allá de la primera línea. Algunos puentes no se queman, simplemente se desvanecen fuera de alcance, tragados por la distancia y el respeto propio, y el mío había desaparecido mucho antes de que él se diera cuenta. Él confundió mi silencio con debilidad, cuando en verdad, era el sonido de mi reconstrucción. Volví a casa, mi nuevo hogar, y me serví una copa de vino. Las luces de la ciudad brillaban más allá del balcón, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando por encima del hombro. No había más esperas ni más pretensiones, solo paz, tranquilidad y el leve eco de una puerta que nunca volvería a abrirse para él. Han pasado meses. A veces todavía me despierto esperando escuchar sus pasos en el pasillo, el familiar tintineo de su taza de café, el murmullo de su voz. Pero el silencio que me recibe ya no es solitario. Es reconfortante. Mi apartamento tiene vistas a la ciudad. Y cada mañana el horizonte me recuerda algo que casi olvidé: sigo aquí. Sigo en pie. No me perdí a mí misma. Simplemente desbloqueé una nueva versión de mí. El trabajo ha ido bien, mejor que bien. Me uní a una nueva firma, una que realmente valora mis ideas. Mis colegas se ríen conmigo, en lugar de a mi alrededor. Y las noches de trabajo son mías por elección, no por sospecha. Incluso volví a pintar. Es curioso cómo los colores se sienten más brillantes cuando nadie está atenuando tu luz. Y luego está Bailey, mi perro de rescate, que me sigue a todas partes, como si supiera que está vigilando algo precioso. Tal vez lo esté. Una tarde una amiga vino y notó el marco que colgaba junto a mi puerta principal. Dentro estaba la vieja llave de repuesto, la que lo inició todo. ¿La guardaste?, preguntó, riendo. Sonreí, trazando el borde del cristal con el dedo. Es un recordatorio, le dije. Ella ladeó la cabeza. ¿De qué? Miré la llave luego a ella, y dije que darle a alguien acceso a tu vida no significa que no abusarán de ella, pero tampoco significa que no puedas cambiar las cerraduras. Después de que se fue, me quedé allí un momento mirando ese marco. Es extraño cómo algo tan pequeño, una llave, un trozo de metal, puede contener todo un capítulo de tu vida. Durante un tiempo representó dolor, traición, humillación. Pero ahora significa algo completamente diferente. No es un recordatorio de lo que él me hizo. Es prueba de lo que hice por mí misma. No solo lo sobreviví. Superé el mundo que construimos juntos. Algunas noches me siento en el balcón con Bailey acurrucado a mis pies, viendo las luces ondular a través de la ciudad. Hay un poder silencioso en saber que reconstruí mi vida desde el mismo lugar donde él intentó romperla. Solía pensar que la venganza se trataba de hacer pagar a alguien, pero no es así. Se trata de reclamar cada pedazo de ti misma que intentaron tomar. De alejarte no herida, sino más sabia. Miro una vez más la llave enmarcada mientras apago las luces para la noche. Y en esa quietud, casi puedo escuchar el eco de mi propia voz, tranquila y segura. Él pensó que la llave de repuesto era su entrada. Resulta que fue mi salida.